está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Torrealba y actualmente realizo estudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante estos años me he especializado en la izquierda chilena de la década de los 50 hasta el golpe de Estado, con perspectivas tanto desde la historia económica como desde la historia conceptual. El objetivo de la ponencia que les presentaré hoy es realizar un esbozo sobre las acciones que realizó el Servicio Económico de Relaciones Extranjeras durante el gobierno de la Unidad Popular. Este, también conocido como el CEREX por sus siglas, tuvo como principal tarea buscar la diversificación del comercio y las relaciones económicas exteriores frente al boicot económico de la derecha y del bloqueo estadounidense. Ahora bien, el aporte principal de esta investigación es lograr exponer la complejidad en la que se encontraba el gobierno de la Unidad Popular, no solamente frente a la situación del boicot interno y a las trabas internacionales, sino también por las características de la Guerra Fría. En este sentido es muy relevante que los acuerdos más fructíferos que se dieron fueron con naciones que no estaban ideológicamente tan cercanas al gobierno popular, mientras que aquellos regímenes que se antojaban mucho más cercanos ideológicamente la apoyaron en una medida mucho menor. Voy a compartir con ustedes ahora una pequeña presentación que hice para que me puedan ir siguiendo también aquí. Como ven, la ponencia lleva como título Los acuerdos económicos internacionales de la Unidad Popular en el Chile allendista, la experiencia desde el CEREX. La estructura de mi ponencia es la siguiente. Los principales puntos que voy a debatir con ustedes, primero es, de manera un poco más contextual, delinear de dónde surgen los agentes que serán después los ministros del CEREX, los cuales pues realmente fueron encargados de realizar los acuerdos económicos. Y posteriormente presentaré tres líneas de búsqueda de acuerdos económicos esenciales para entender las relaciones económicas que se realizaron durante la función del CEREX y, bueno, para finalizar, una pequeña evaluación sobre sus alcances. Bien. Chile tiene una tradición económica muy importante en el siglo XX, pero para este caso me voy a tener solamente referirme a la escuela económica que surgió en Chile a partir de la creación de la CEPAL en el contexto de la posguerra. Para empezar, para que se pudiera crear la CEPAL, el papel de Hernán de Santa Cruz, el economista Hernán de Santa Cruz, fue esencial y logró en 1948 que se creara esta comisión que tenía como objetivo dar una cierta pues, apoyo, sobre todo intelectual, a las naciones latinoamericanas en materia de desarrollo económico. Posteriormente, en la década de los 50, se creó un grupo de analistas y de intelectuales economistas que se le conoció como la Orden Cepalina de Desarrollo. En estos tuvieron un papel muy importante los chilenos Raúl Prebisch, Aníbal Pinto, Jorge Ahumada, Osvaldo Zulken, así como el mexicano Juan Oyola y el brasileño Celso Furtado. ¿Qué buscaba esta Orden Cepalina de Desarrollo? Bueno, pues lo que buscaba era explicar los problemas de la periferia, desde la periferia, y no desde paradigmas impuestos desde los centros económicos. De esta manera buscaron crear un propio pensamiento económico que se adecuara a la situación real de los países desde donde se partía el análisis y pues, la vida en general. En 1962 se creó además un instituto que se le conoce como el ILPES, el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo Social,
fue un intento por parte de la CEPAL para juntar a promesas de economistas, de intelectuales de toda América Latina que les pudieran ayudar en el asesoramiento a diferentes naciones latinoamericanas. Se creó el ILPES y la primera generación consistía de alumnos de 19 países diferentes que en general pues eran profesionales universitarios, sobre todo pues había 54 economistas, 11 ingenieros, agrónomos y abogados que trabajaban tanto en el ámbito académico como en la función pública. Ustedes me dirán, bueno, ¿y esto por qué es relevante? Bueno, pues resulta que cuando ganan las elecciones la Unidad Popular, rápidamente se plantea la necesidad de crear un organismo dedicado a relacionarse o de buscar relaciones comerciales con otros países, dada pues la situación económica crítica que vivía el país. En ese sentido, pues entonces el gobierno de la Unidad Popular de alguna manera trajo a sus filas a ciertos intelectuales y economistas provenientes del ILPES. Y esto lo que nos da cuenta es que existe una planeación desde el inicio a construir estos vínculos internacionales. Existe también la necesidad de dejar a un lado los puntos del programa de la Unidad Popular que se habían propuesto desde la contienda electoral, ya que este programa tenía una mirada de largo plazo y frente a la problemática del momento, que era la crisis económica, pues parecía demasiado pues amplia. En este sentido, se trataron de tomar medidas a corto plazo. Estas tenían como objetivo pues superar o darle la vuelta al bloqueo económico, sobre todo que había implementado Estados Unidos y que se había intensificado con la nacionalización del cobre en 1971. Así, Clodomiro Almeida, el canciller de Chile en ese momento, creó el CEREX y tuvo a su cargo a dos funcionarios especializados en desarrollo económico, provenientes justamente de toda esta, digamos que, égida cepalina. Por un lado estaba Jorge Arrate y por el otro Ernesto Torrealba. Ambos fueron los encargados de buscar promover o llegar a acuerdos internacionales con otros países del mundo. Digamos que la primera región, la primera opción a la cual se acercaron Jorge Arrate y Ernesto Torrealba fue obviamente América Latina. Las razones, pues, obviamente la cercanía geográfica sería una, así como los vínculos tradicionales de apoyo y relación económica, pero sobre todo porque venía desde hacía un par de años existiendo un esfuerzo de unificación económica por parte de la CEPAL. En este sentido, el primer país que se sumó a tener relaciones con el gobierno de Allende fue Argentina. Este era el principal proveedor de alimentos y de equipos de transporte. Entonces, se firmó un acuerdo económico que puso a la disposición de Chile un crédito de $100 millones para la adquisición de bienes de capital a cambio de material ferroviario, de hierro, acero, cobre, papel, piezas y partes automotrices. Y el otro gran, digamos que bloque con el cual se buscó hacer una relación económica fructífera fue el del Pacto Andino. El Pacto Andino, pues, era una coalición, digamos, económica por parte de algunos países sudamericanos como Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, que se había firmado ya desde el gobierno de la democracia cristiana en los años 60, pero en el cual, pues, se siguió o se trató de seguir con el gobierno de Allende. Aquí podemos ver unas fotografías
En la primera de ellas se ve a Salvador Allende con Juan Velasco Alvarado, el presidente de Perú en esa época. En la foto de abajo podemos verlo con José María Velasco Ibarra de Ecuador y por último con Rafael Caldera de Venezuela. Ahora, como veremos en la siguiente gráfica, las relaciones comerciales con el grupo andino parecen bastante insignificantes justamente para los retos económicos a los que se enfrentaba el gobierno de Allende. Y en realidad los pactos con los estados del grupo andino tuvieron muy poco alcance. La negación de tener relaciones económicas con Chile se entiende en el marco de la Guerra Fría. Es una situación que se hace pues visible y compleja, ya que, como dice Clodomiro Almeida en un testimonio, cito, ni Ecuador ni Venezuela, y para qué decir Paraguay, estaban regidos por administraciones potencialmente amigas, sinceras del nuevo gobierno chileno. A esto debemos añadir la circunstancia de que el gobierno militar brasileño era indisimuladamente adverso a lo que estaba ocurriendo en Chile. Como pueden ver, en esta gráfica incluso tenemos a Argentina, tenemos a Brasil y por ahí a Perú como aquellos países del Cono Sur que buscan o que tienen una cierta relación comercial con Chile, pero como ven los montos tampoco es que sean exorbitantes ni que, vamos, lograran sacar a Chile del aprieto económico en el que se encontraba. Ahora bien, los países capitalistas fueron los segundos en la lista de prioridades para el CEREX, ya que el propósito del CEREX fue ampliar y diversificar los alcances del comercio y en este sentido no podían partir de una restricción ideológica para concretar sus acuerdos económicos. Entre los países a los que se dirigieron, los esfuerzos se encontraban España, Japón, Alemania, Holanda, Francia, Suecia, Noruega, Finlandia y Bélgica. En una entrevista que se le realiza a Ernesto Torrealba, este comenta, y cito, se advertía desde luego demasiada dependencia de Estados Unidos. Vendíamos poco, sobre todo productos primarios a bajo precio, y comprábamos mucho, principalmente manufacturas a precios elevados. Mientras tanto, con Europa sucedía la inversa. Término de la cita. Bien, ahora, ¿qué se concretó? Pues se concretaron también relaciones bastante mínimas. Por un lado, Holanda impulsó un proyecto de regadíos e invernaderos en Chile. Francia apoyó con la construcción de un ferrocarril metropolitano en Santiago. Y la Alemania Federal estaba por desarrollar una contribución en la producción de cobre y en el desarrollo forestal. Ahora, ¿cuáles son las razones tanto por las que Chile aceptó los acuerdos con este mundo occidental y cómo es que Europa también acepta hacer acuerdos con un país que se declaraba socialista? Bueno, para esto, Torrealba también en esta entrevista que le hacen, expresa que en general podría decirse que Chile estaba comprando más en Europa, y esto se debía a que la comunidad europea se estaba abriendo más y que sus países también habían mostrado incluso la disposición a adquirir de Chile algunas manufacturas en determinadas condiciones arancelarias. Chile, por un lado, no se encontraba en una situación en donde pudiera decir que no se hicieran estos vínculos económicos, y para el mundo occidental, pues tampoco era algo que rechazaran nada más por una cuestión ideológica. Sin embargo, y esto es lo más importante de toda la ponencia, la relación más fructífera ocurrió entre el gobierno de la Unidad Popular y la dictadura de Francisco Franco. ¿Cómo se puede explicar esta relación? Bueno, la respuesta a esta pregunta es uno de los descubrimientos más relevantes, pues aunque es evidente que las posturas ideológicas de ambos dirigentes eran totalmente divergentes, no por esto se debe obviar que no existió relación alguna. Para empezar, hay un cambio en las prioridades de las exportaciones chilenas, como lo hemos venido comentando.
Chile tenía la necesidad de encontrar con quién comercializar frente al bloqueo estadounidense y frente a la negación de préstamos internacionales. Mientras tanto, el papel que España buscaba tener a nivel mundial iba creciendo. En los últimos años de la década de los 60, España comenzó a experimentar un cambio en el paradigma de sus relaciones internacionales y económicas, especialmente con América Latina. En una primera instancia, se apartó del autarquismo y se perfiló a modificar las relaciones con América, haciéndolas más efectivas y menos retóricas de lo que habían sido en el pasado. Esto fue gracias al impulso del ministro de Relaciones Exteriores, el licenciado López Bravo, que proponía una mayor apertura. De hecho, en esta foto se puede ver justamente al presidente Allende con el ministro López Bravo. Ahora bien, ¿cómo se llevaron a cabo estas relaciones? Desde el 69 se había firmado el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Cuba, Argentina, Chile y España. Por medio de este se propusieron intercambios de nitrato y cobre por bienes de equipo de transporte español. Además, la entrada de Chile al Pacto Andino en el 69 brindó un mercado de 50 millones de habitantes para las inversiones españolas. Lo interesante es que al momento del triunfo de Salvador Allende, esos pactos no se rompieron y al contrario de lo esperado, se estrecharon. Torrealba expone también en esta entrevista que se ha registrado en el último tiempo un afianzamiento de las relaciones con España, que ha extendido convenientes líneas de crédito para equipamiento y material de transporte. Es claro que, más allá de los problemas discursivos entre ambos países, España podía aprovechar la coyuntura económica como una posibilidad de entrada al mercado latinoamericano. De este modo, las relaciones entre Chile y España, muy lejos de enfriarse por el ascenso de Allende, se intensificaron. Prueba de ello fueron la visita del ministro de Exteriores, López Bravo, en el 71, donde se fraguaron ciertas promesas de inversiones españolas en el norte del país y se comenzó a hablar incluso de la participación española en una planta de camiones. En el 72 se firmó el Acuerdo Complementario Hispano-Chileno de Energía Nuclear para fines pacíficos, el cual tenía como objetivo la construcción de una planta nuclear en territorio chileno a partir de un crédito español. Y por si no fuera poco, el 11 de octubre del 72 se creó también una sociedad mixta entre Pegaso y la Corfo para la fabricación de motores y camiones. Es importante destacar estos hechos porque revelan que la política exterior chilena logró minimizar, incluso en relación a países como España, regida entonces por un gobierno tan antagónico ideológicamente al de Chile, los roces doctrinarios, atentando también con ellos los efectos de las políticas de quienes promovían el aislamiento económico de Chile. Así, España se lograba posicionar en confrontación con la hegemonía económica de Estados Unidos en América Latina en medio de la Guerra Fría. Ahora bien, lo que quiero decir es que en un nivel ideológico, franquistas y la izquierda chilena se encontraban en lugares totalmente divergentes, pero frente al vacío de inversión extranjera, España había optado por la preponderancia de una postura hispanista a una anticomunista, y el gobierno chileno no se podía permitir el rechazar un apoyo económico como este. Esta particularidad de las relaciones Chile-España resulta más evidente cuando vemos que durante el gobierno militar en Chile, las relaciones económicas entre Pinochet y Franco no fueron prósperas. Por un lado, la derecha chilena, dolida por el apoyo de Franco al régimen allendista, decidió romper con los tratados realizados en el periodo anterior. Echó hacia atrás la construcción de la planta nuclear y rompió con el Pacto Andino. Por último, les voy a presentar las relaciones con el mundo socialista. Y pues por paradójico que parezca, fueron mucho más complejas. Estas habían comenzado durante el gobierno de Frei y se trató de ampliarlas con el gobierno de Allende. Tenemos un apoyo por parte de Bulgaria, de la República Democrática Alemana, de Hungría, de Checoslovaquia, en cuestiones bastante mínimas. En lo que se refiere a la ayuda de la Unión Soviética, es complicado hacer una conclusión simple. Lo que sí sabemos con seguridad es que para el periodo de 1970 a 1973, la URSS solamente incrementó un 10% el apoyo a la unidad popular, una cifra bastante pequeña si consideramos la crisis económica a la que se enfrentaba el gobierno.
Incluso, la perspectiva del embajador estadounidense en Chile, James Thurberg, es la siguiente, cita: Moscú no estaba dispuesta a proporcionar la masiva ayuda a corto plazo de artículos de consumo, tales como víveres, o dar los créditos en moneda convertible que el gobierno de Allende necesitaba para financiar la importación de comestibles, repuestos o maquinaria necesarios para aliviar la escasez local. Es importante hacer notar que esta declaración proviene del embajador estadounidense, que bien hubiera podido mostrar una mayor relación entre Chile y la URSS con tal de justificar la enemistad de Chile con Estados Unidos. Ahora bien, los esfuerzos no pararon en Europa. Hubo también un acercamiento al gobierno chino, como se puede ver en esta foto. Ahí el más chaparrito es Ernesto Torrealba y todos los demás pues son parte del gobierno chino. Pero los acuerdos económicos tampoco llegaron a un final más fructífero para el gobierno chileno. Así, en los primeros meses del 73 se canceló el proyecto CEREX y tanto Jorge Arrate como Ernesto Torrealba tuvieron que volver a Chile. A manera de conclusión, solamente quiero terminar diciendo que la situación económica durante el gobierno de la Unidad Popular tuvo muchas dificultades. No fue mi intención mostrar aquí ni los conflictos que la oligarquía nacional ni con los Estados Unidos, pues ambos casos me parece que han sido ampliamente estudiados. En cambio, la propuesta que traigo consiste en mostrar cómo esta crisis económica nacional tuvo también una problemática internacional. No se puede pensar que los conflictos se basaron solamente en experiencias endógenas, sino que es necesario situarlos en un contexto internacional determinado. La Guerra Fría y sus dinámicas también jugaron un papel importante para el fracaso del CEREX, como lo muestra el intento de relacionarse con América Latina. Sin embargo, atacar la situación bipolar de la Guerra Fría sería también quedarnos cortos en el análisis, pues existen casos que se escapan a esta dicotomía. Como lo mostré, España y su ímpetu por ocupar un papel económico importante en América Latina, más allá de su postura anticomunista, fue esencial para concretar el mayor logro del CEREX. Mientras tanto, aunque la URSS tuviera un aparente acercamiento ideológico al gobierno de la Unidad Popular, no apoyó al gobierno socialista del Cono Sur, como se esperaría. Pues agradezco mucho esta oportunidad y que me hayan escuchado hasta aquí. Hasta luego. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, habla chucha y no tengo modales. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de México? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí, y estoy seguro que para muchas chilenas y muchos chilenos, es muy grato saber que desde donde empieza América Latina, ustedes están pensando y reflexionando sobre esta fecha que fue y es tan importante para nosotros. En esta oportunidad yo voy a darles una ponencia sobre un carácter internacional de la Unidad Popular, sobre su tercermundismo, y esto lo haré a través del vehículo, que es el vehículo para hacer esto será el CIPEC, que fue el Consejo Intergubernamental de Países Exportadores del Cobre, algo así como una OPEP, que como ustedes saben es el grupo de países petroleros árabes y Venezuela y Ecuador que se juntan a tomar determinaciones acerca del petróleo. Fue algo así la CIPEC, pero en el tema del cobre, ¿no? Durante el siglo XX vivió 20 años, pero vamos a ver eso con más detalle en la siguiente presentación. Voy a compartir pantalla para que podamos ver todo esto. Bueno, la presentación es 1000 días para el bronce, los años tercermundistas de Chile, el caso del CIPEC, es el título de la ponencia. En primer lugar, creo que es importante decir lo que fue el tercermundismo. En general, en el día a día vemos el concepto de manera peyorativa, como algo inferior, como algo que no alcanza a ser del primer mundo, como algo que no alcanza a ser occidental, pero hay historiadores como Mikhail Prachat que conceptualizan el término de otra manera, ¿no? Y plantean que además de ser un lugar, el tercer mundo, porque el lugar es Asia, África y América Latina,
además de eso, fue un proyecto de cambio del orden internacional y un proyecto anticapitalista, ¿no? Que reunió distintas sensibilidades, pero que esencialmente fue un proyecto anticapitalista. Y Chile participó fervientemente de ese proyecto durante la Unión Popular y un poco antes también, con el gobierno de Frei Montalva y con la democracia cristiana. De hecho, CIPEC, esta conferencia intergubernamental de países exportadores del cobre, que reunió a Zambia, Perú, el Congo y Chile inicialmente, inició antes, o sea, inició durante el gobierno de Frei Montalva y no con Allende, ¿no? Así que esta sensibilidad en Chile ya existía, pero con la Unidad Popular evidentemente se intensifica. Yo creo que tomar el tema del tercer mundo es relevante porque a nuestros países en general se les sobredimensiona la importancia y se sobreinterpreta la importancia de la Guerra Fría, que obviamente fue relevante, obviamente fue un conflicto que nos trajo problemas a todos y a todas, pero no, ni por lejos la única, ni tampoco la más importante perspectiva con la cual la gente de esa época, entre ellos los líderes y las lideresas del sur, como Salvador Allende, entendieron su mundo. De hecho, Salvador Allende y la Unión Popular entendían su época mucho más desde el eje norte-sur que desde el eje este-oeste, que son conflictos norteños, ¿no? Un poco más alejados de nuestra realidad. Y la invitación también en ese sentido es a entender a la Unidad Popular como un proyecto de liberación nacional, no solamente como un gobierno con horizonte socialista. Evidentemente lo era, Salvador Allende era socialista, había un partido comunista muy importante dentro del gobierno, pero por sobre todo a la UP hay que entenderlo como un gobierno independentista, que nacionalizó todos sus recursos naturales más importantes, el cobre, el hierro, el salitre y todas sus minas, y que sus principales objetivos eran objetivos antiimperialistas, más allá de más que construir una sociedad socialista, que obviamente estaba en su programa, pero creo que es más interesante leer a la Unidad Popular desde esta perspectiva. Por eso también en el programa, en la coalición de gobierno habían sensibilidades incluso no de izquierda tradicional, ¿no? Porque era más amplio el proyecto, era un proyecto de liberación nacional. Y también hay que entender que el tercermundismo tuvo como una de sus plataformas más recurrentes la creación de asociaciones de productores, como CIPEC, como OPEP, también también se crearon en los países del tercer mundo asociaciones del cacao, después el hierro en la que participó Chile, y esta es una estrategia recurrente, como a lo interno de los países recién nacionalizados y descolonizados. Los países recién descolonizados fue crear reformas agrarias. A nivel internacional, una de sus estrategias más recurrentes fue la creación de asociaciones de productores. En ese sentido, CIPEC no es una rareza, sino que era parte del programa habitual de los países que tenían cobre y que eran parte de este proyecto, ¿no? Creo que también es importante hacer una pequeña semblanza de lo que fue CIPEC. Fue una organización de cooperación sur-sur que se funda en el 67 en Zambia. Previamente hubo una reunión en Chile, entre Zambia y Chile, en lo que fue la primera visita de un presidente africano a Sudamérica, el presidente Ken Kaunda, que a su vez es el libertador de Zambia. Y ahí estos dos países, Chile y Zambia, se dan cuenta que el cobre era muy importante para ambos, tanto en su historia como en su presente, y que cualquier futuro era mejor asociados y no divididos, ¿no? Y al año siguiente se juntan en Zambia y conforman esta organización, que hay que decirlo, se creó muy a pesar de Estados Unidos. Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de leer los memorandos de la embajada chilena en el país norteamericano, y ahí queda muy claro que Estados Unidos sugirió, a través del embajador chileno allá, que era Radomiro Tomic, que en la reunión del 67 no se fundara ninguna organización permanente como fue CIPEC, sino que ellos sugerían, y nosotros sabemos que cuando Estados Unidos sugiere algo está hablando de otra cosa, la sugerencia para Estados Unidos es algo muy, muy particular, sugerían que se formara solamente un grupo de estudio del cobre y no una organización permanente, porque en esa época ya existía la OPEP, ¿no? Ya estaba el fantasma de la OPEP y ya preocupaba a Estados Unidos, evidentemente. Aún así se funda CIPEC, y si uno revisa la literatura, tanto en Derecho como en Ciencias Políticas y Economía, los principales debates acerca de CIPEC
estriban acerca si fue o no una organización cartelista, si fue un cartel, si tenía el control monopólico del mercado del cobre, y ahí están los principales debates, ¿no? Yo me he llegado a formar la convicción de que no fue un cartel, siguiendo lecturas de Sánchez Lovera, Vignolo, Palma, en el sentido de que no tenían el poder oligopólico del mercado del cobre. Estos países del sur tenían grandes reservas del cobre, pero los países norteños también, la Unión Soviética, Estados Unidos, estos países con suerte rozaban el 50+1 de las reservas de cobre a nivel mundial, a diferencia del caso del petróleo, que no era así. Y además que el cobre no es el petróleo, ¿no? El cobre no tiene esa importancia crucial en la vida cotidiana como la tiene el oro negro. Eso a grandes rasgos. Bueno, esta organización vivió 20 años, pero yo creo, al menos para los intereses chilenos y tercermundistas, lo más importante son sus primeros 8 años, del 67 al 73. Después, por ejemplo, en Chile existió, como ustedes saben, la dictadura Pinochet, que descuidó mucho a esta organización. Y también, retomando un poquito lo de antes, hay que decir que no fue un cartel porque nunca estuvo su objetivo ser un cartel. Uno, si revisa su estatuto, su objetivo era que los precios del cobre se mantuvieran estables y no que subieran, pero también ambiguamente decían que esto también era una organización no solo para compartir información y traspasar información entre los países cupríferos, sino que también un intento por recaudar más recursos en estos países. Entonces ahí se abre la puerta para distintas alternativas. Y una de ellas que junto con CIPEC se da una oleada nacionalizadora de cobre en estos países. Esto en ningún caso es responsabilidad de CIPEC, porque por ejemplo en Chile las ansias por nacionalizar el cobre estaban en los sectores progresistas décadas antes, pero sí hay que decir que CIPEC acompaña a esta oleada nacionalizadora. Por ejemplo, el año 67 mismo el Congo nacionaliza el cobre, el año 71 lo hace Perú, en mayo del 71 lo hace Chile también, y Zambia pasó hacia un proceso gradual de nacionalización en el año 69. Es decir, que Chile cuando nacionaliza su cobre en mayo del 71 no lo hace solo, lo hace respaldado de CIPEC y de todos estos 4 países que iban avanzando en la misma ruta, ¿no? O sea, Chile no se enfrentó a los transnacionales norteamericanos aisladamente, sino que tenía una espalda y un espaldarazo en estos países sureños. El tercermundismo, más allá de lo que es en general, hay que entenderlo también en la especificidad de la Unidad Popular. Y para esto es importante entender que Salvador Allende se convirtió en un líder del tercer mundo, a la altura de lo que fue antes Nasser, Fidel Castro, o también contemporáneamente Fidel Castro en esa época. Pero esto se nota mucho y es muy evidente en el discurso de Allende en las Naciones Unidas, que ustedes lo podrían revisar en las plataformas como YouTube. Ahí se da un hecho muy inusual de que lo aplauden durante 1 minuto y medio de pie después de su discurso. Eso yo creo que no es un aplauso a las palabras mismas de esa ocasión, o no solamente fue un aplauso a esas palabras, sino que por sobre todo un aplauso a la trayectoria tercermundista, porque en las Naciones Unidas la mayor parte del mundo eran estos países del sur y los países que se llevaron la peor parte de la repartija del orden mundial y del poder mundial, y en ese aplauso uno ve ese reconocimiento. Pero no, y eso también uno lo puede leer en las memorias de la época, los diplomáticos, los cultores, todos reconocen que Chile tuvo la más alta presencia internacional en esos años. Pero yo creo que no solamente es presencia internacional, sino que presencia internacional, sobre todo a favor del sur. Este tercermundismo provoca que Chile y Santiago se hagan las capitales también del tercer mundo, no es algo solamente del presidente Allende. Durante esos años en Chile se organiza la UNCA Tercera, el Encuentro de los Saludes por el Socialismo, el Consejo Sindical Mundial, el Consejo Mundial de la Paz. Para el año 74 estaba pensada la Cumbre del Mar, y Roberto Mata tenía programas con artistas de todo el mundo, y Santiago, junto con Allende, se estaba convirtiendo en algunos íconos y emblemas del tercer mundo. También hay que decir que esto fue una herencia de discusiones y conexiones de la sociedad civil y el progresismo chileno más allá del Estado. Obviamente el tercermundismo se hace Estado con Frei Montalva y también después con Allende más todavía, pero ya estaba la sociedad civil, ya estaban las canciones de Quilapayún que cantaba por Vietnam. Imagínense hoy día la rareza que sería para nosotros que nuestros grandes artistas cantasen hacia Siria o hacia otros problemas del Medio Oriente. No es algo usual, ¿no? Pero ahí se dio eso, ¿no?
Y otra cuestión relevante del tercermundismo chileno fue la estrategia de la rentabilidad excesiva, que Chile no indemnizó a los países, a las empresas transnacionales del cobre, sino que nacionalizó de facto, y eso fue obviamente que de manera legal, pero que ofendió mucho a los países del norte y a las empresas satelitales. Y eso, cuando por ejemplo Allende fija la rentabilidad excesiva, lo hizo pensando en el tercer mundo, lo hizo pensando en fijar una cuota que no afectara a posibles procesos posteriores del tercer mundo. Esto me lo comentó Jorge Arrate en una entrevista que hice para este trabajo, y él fue ministro de Salvador Allende de Minería y también el presidente de la Corporación del Cobre de la época. Entonces Allende tenía permanentemente en su mente el destino y el futuro de los países del tercer mundo. También yo creo que es importante revisar lo que fueron las cumbres del CIPEC, que el Chile allendista tuvo la oportunidad de presenciar dos. La primera fue una cumbre de acuerdos mínimos, porque se dio en Congo, y ahí manda el país anfitrión, el Congo de Mobutu, no el Congo de Lumumba en ningún caso, era un Congo reaccionario, que para Arrate, el mismo sujeto que les comentaba anteriormente, ministro Allende, fue el gran escollo de CIPEC. Era un país cercano a Estados Unidos, y no estaba en el mismo ritmo que los países tercermundistas, pero aún así era un país con gran reserva de cobre y estaba en CIPEC, ¿no? Ellos fueron un escollo para CIPEC. Allí también se dieron las principales contradicciones internas. Por ejemplo, el Congo propuso que se bajara 4% de la producción del cobre, y Chile y Zambia se opusieron, también Perú, porque para estos países lo principal era aumentar la producción. De hecho, en Chile, en los momentos más difíciles de la Unidad Popular, los principales metas del gobierno era aumentar la producción, ¿no? Se dio una batalla por la producción. Aunque pudiese aumentarse el precio a través de bajar la producción, era algo que contravenía los objetivos nacionales y las urgencias nacionales. Entonces, ahí no se llegó a puerto. Y como les decía, fue una cumbre de acuerdos mínimos en la que no se avanzó mucho, se propusieron grandes postulados generales como ampliar los estudios que hacía la organización, ampliar alianzas e integrar más miembros. Y Chile, bueno, también Chile planteó que había que tener cuidado con el imperialismo con Estados Unidos, porque cada vez que se juntaban en CIPEC los precios del cobre se desplomaban y bajaban, y eso no era nada casual, ¿no? Entonces Chile también puso el ojo en el actor que el año 67 intentó que no se produjera CIPEC, ¿no? Que no naciera. Ese mismo actor seguía haciendo la misma amenaza el año 71. Y también, bueno, Chile llegó con críticas a CIPEC, ¿no? Le parecía que era una organización muy, muy burocrática. El año 72, en cambio, se da una coyuntura muy distinta. Chile cambia su mirada a CIPEC, que eso lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle, y se da una cumbre de emergencia. Estas cumbres se hacían cada 2 años, aquí solamente pasó uno, porque Chile ya para el año 72 estaba en una grave situación interna, con paro económicos de gran relevancia y con grandes problemas para acceder a los productos más básicos en el día a día. Entonces Chile llama de emergencia a esta cumbre, y se produce una solidaridad activa con Chile. Se establece crear un comité especial para estos casos, para cuando un país es agredido. Chile estaba judicializado internacionalmente por las empresas transnacionales como Queneco, las que eran antes del cobre, de manera de que estos países tomaron una solidaridad activa que llegó al punto de que todos esos países rompieron con Queneco, con esta empresa transnacional. Entonces cambia la lógica de CIPEC comparado con la que había antes, ¿no? Aquí se toman acciones. Como diría el historiador Pratchett, aquí se dio una clave del tercermundismo. Los países del sur se organizaron, los países desprovistos de poder se organizaron frente al poderoso y lo hicieron responsable de su acción. Lo hicieron responsable de judicializar a Chile y demandarlo y de generarle problemas a nivel internacional. Esa reunión la acompañó también la OPEP, estuvo presente, o sea, se cumplió el objetivo de la reunión anterior, y entraron nuevos integrantes como Botswana y Uganda, 2 países africanos más para CIPEC. Y las lecturas que hizo la Unidad Popular de la CIPEC son bien esclarecedoras de su tercermundismo, ¿no? Y de su carácter de proceso de liberación nacional. En particular, se criticaba que era excesivamente burocrática. De hecho, los primeros años
por ejemplo, en esa cumbre de Kinshasa, la prensa cercana a la Unión Popular cubrió muy poco esa conferencia, y los primeros discursos del presidente Allende se ve pocas veces mencionada la palabra CIPEC, a diferencia de después, que es bien relevante, y la menciona mucho, y está en su oratoria permanente. Y se criticaba básicamente que CIPEC era solamente un organismo consultivo y de traspaso de información, que no tenía atribuciones. Eso igual va cambiando con los años. En el año 72 ya hay otra lectura. Se entiende que es una organización que puede producir soberanía activa, que es una herramienta antiimperialista y que es un instrumento para Chile para poder estabilizar sus precios, ¿no? Chile se va dando cuenta que CIPEC es parte de sus recursos de defensa en esta gran guerra del cobre que lideró y en esta gran batalla frente a Estados Unidos y frente a su propia oposición interna. Se da cuenta que es parte de sus espaldas, ¿no? También se mantuvo la crítica posterior, ¿no? O sea, Rate plantea hasta hoy que Chile, que CIPEC era una organización que ladraba pero no mordía, en este sentido de que no tenía atribuciones, pero al menos yo creo que es importante rastrear estos ladrillos, que estos ladrillos al menos nos permiten leer otra cara de la Unidad Popular y su visión internacional. Otra cosa importante es que estos países de CIPEC y Chile especialmente, Arrate lo transmite, pensaron en esta época salirse de la Bolsa de Metales de Londres, que es el lugar que hasta hoy se fija el precio del cobre, en el norte, en un lugar que no tiene ni idea ni de cómo se produce el cobre chileno, y que hasta el día de hoy es muy importante para Chile ver cómo se mueve la Bolsa de Metales de Londres, porque repercute directamente en nuestra economía. En esa época se pensó en abandonar ese lugar y fijar los precios por fuera, soberanamente entre estos 4 países. Fue una tentativa permanente de Chile en esa época, Arrate lo comenta así en sus memorias y en la entrevista que tuvimos para esta investigación. Y él cuenta que fue algo que no recomendaron sus técnicos, que era algo muy osado y que era algo arriesgado y que en este contexto difícil lo más importante era asegurar recursos. Así que no se hizo, pero ahí se ve un intento de liberación nacional con mayúsculas, ¿no? Que es romper con el norte para fijar sus propios precios de su producto más importante. Y la otra lectura que hacía la Unidad Popular de CIPEC, y esto fue permanente, uno lo ve en los cancilleres, Orlando Letelier y Clodomiro Almeida, y en el propio Allende, es entender que CIPEC podía ser un embrión para herramientas superiores, ¿no? Que CIPEC podía ser el inicio de una organización general del tercer mundo, un consejo de defensa de los grandes recursos naturales que uniera a CIPEC, OPEP y las otras asociaciones de productores que les comentaba anteriormente, porque asociados y unidos podían ser un poder real en el mundo y un contrapeso real ante Occidente y el primer mundo. Así que esas fueron las principales lecturas que se hizo de Chile y del Chile allendista de lo que era CIPEC. Y por último, para ir cerrando, quisiera plantear una lectura de una memoria de la Unión Popular y dar algunos comentarios de cómo el golpe de Estado afectó al tercermundismo. Yo estoy convencido que el golpe de Estado no solamente fue una herida a la democracia chilena, a la izquierda chilena, y que partió en 2 la historia de Chile, ¿no? Hasta el día de hoy los resabios de la dictadura son claves para entender el Chile actual, sino que también fue una herida en el corazón del tercer mundo. Como veíamos antes, Chile no era un país más del tercer mundo, Chile era un país bien relevante en la discusión de los países no alineados, el Grupo del 77, y el tercermundismo chileno tenía peso, ¿no? Y esto se rompe con la dictadura, porque la dictadura tiene una opción totalmente distinta internacionalmente, de hecho la aíslan y se autoisla, y tiene una visión occidental de que Chile es europeísta y todo. Y en términos más concretos, como les decía, también en esa época CIPEC sufre un revés claramente con el golpe. Para la fecha del golpe, para septiembre de 73, estaba pensada una visita de Allende a Zambia y Argelia, eso lo cuenta Tania Hammer en su Guerra Fría Interamericana en Chile, y plantea que obviamente eso no se hizo por el problema interno, y de hecho esa cumbre CIPEC que se iba a hacer en septiembre de 73 se postergó un año, ¿no? Porque estas cumbres tenían que ir los 4 países por ser una asociación tan pequeña. Y además que hay otros historiadores que plantean que desde el año 68
al 73 están los mejores años del tercer mundo, ¿no? Con el triunfo de la guerra de Vietnam, con el programa del nuevo orden económico internacional. En esos 5 años, tanto Rigi como Rist plantean que el tercer mundo desbalanceó un poco la balanza internacional y creció hacia más poder. Pero ya en el año 75, 73, esto empieza a bajar dramáticamente, y de hecho en los años 80 y 90 uno ve el ocaso y el fin del proyecto Tercer Mundo. Bueno, aquí están una de sus principales heridas, ¿no? Un país clave como Chile, clave ¿por qué? Porque historiadores como Alburquerque plantean que Chile era, que América Latina era el continente menos entusiasta para el Tercer Mundo. El proyecto del Tercer Mundo era mucho más urgente para Asia y para África. Y América Latina era el continente menos entusiasta. Y dentro de ese continente menos entusiasta, uno de los países más entusiastas y más protagónicos y que más energía le entregó al Tercer Mundo fue Chile. Por eso planteo que también fue una herida al Tercer Mundo el golpe. Creo que el tercermundismo de la Unidad Popular es una invitación también para leer a la UP desde una actitud de positividad histórica. Esta es una invitación que hacen historiadores como Julio Pinto en su libro Cuando hicimos historia, Julio Pinto y Asociados, que plantean que la UP hay que verlo también con la alegría del momento vivido, no solamente leer la derrota, no hay que leerla como un fracaso. Eso oscurece mucho, no hay que leerlas. Esto no es una nostalgia, pero no es una invitación a leerlas de la nostalgia, pero sí a ver que en esa época hay lecciones, hay innovaciones y hay enseñanzas, ¿no? Hay cuestiones que podemos aprender y tomar nota. Hoy probablemente solamente el Partido Comunista tiene una visión, o muy pocas organizaciones en Chile, a diferencia de afuera que se ve muy bien Allende, la Unión Popular. En Chile, por ejemplo, hay muy pocas organizaciones que ven de manera positiva a la Unidad Popular en su conjunto, ¿no? Lo que sí hay mucho es una valoración del presidente Allende, de cómo murió en La Moneda, en el Palacio de Gobierno y su consecuencia. Pero de la Unión Popular en su conjunto, prima muchas veces una autocrítica que más que autocrítica es autoflagelación. Entonces yo creo que CIPEC y el tercermundismo nos invita a ver a la UP de otra manera, con un poco menos de pesadumbre y con un poco menos de tristeza. Y además, el tercermundismo chileno y esta organización específica también tiene algo que decir hoy día, ¿no? Hoy día Chile tiene gran parte de su cobre desnacionalizado y privatizado. También tenemos grandes reservas de litio que están licitadas y privatizadas. Y los otros países que tienen grandes reservas de litio son países del sur. Entonces sería importante revisar algunas lecciones de estas organizaciones para, en adelante, cuando estos productos sean nacionales, ver qué se puede hacer en conjunto. Y además que yo creo que para hacer una reflexión con México, muchas veces a muchos de nosotros nos puede llamar la atención porque Allende tuvo fructíferas relaciones con el México de Echeverría. Y el México de Echeverría ya no era, si bien el PRI tuvo siempre una cancillería progresista, ya en esa época ya tenía un creciente desprestigio porque se conocía lo de Tlatelolco, y en la izquierda chilena había críticas al PRI, pero además del nacionalismo, yo creo que hay otras cosas que unieron a Allende con el PRI, y una de esas puede ser el tercermundismo, este nacionalismo anticolonial, porque no me atrevería a decir que el PRI mexicano fue tercermundista, pero sí, porque por ejemplo no participó en el movimiento Países No Alineados, pero sí fue un país que después llevó una voz cantante en el Grupo del 77 y otra iniciativa del Tercer Mundo. Entonces, quizás por ahí hay una lectura que hacer. Y por último, quisiera hacer una reflexión sobre lo que pudo ser la centralidad de CIPEC, recogiendo una reflexión que hizo Eric Hobsbawm a días del golpe. Él decía, críticamente, leía la Unión Popular con ojos bastante duros, pero decía, ¿qué más podía hacer Allende si es que él no controlaba el mercado del cobre? Bueno, con CIPEC, tomando otras estrategias, quizás tomando otro objetivo, hubo un intento por controlar el mercado del cobre. ¿Qué hubiese pasado? No sabemos, pero a veces son interesantes las lecturas contrafactuales y sería importante pensar que podría haber logrado Chile con más estabilidad económica y con otros legados de CIPEC, con otros resultados del CIPEC. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y quedo atento a algunos comentarios o preguntas que puedan surgir de esta interacción. Que les vaya muy bien y muchas gracias por la oportunidad. Que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada, y somos en quienes se
psicópata nobleza. ¿Cómo están? Un saludo a todas y todos quienes observan este seminario y también a los miembros, organizadoras y organizadores, parte del comité que ha impulsado este importante seminario que tiene por fin recordar el 50º aniversario, el aniversario número 50 del triunfo del presidente Allende y de la coalición de gobierno Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970. Y todo lo que implica su proyección a nivel internacional, no solamente a nivel chileno, sino que también a nivel latinoamericano y su proyección mundial. No voy a evitar la importancia, tuvo una importancia tremenda en lo que fue la conformación de los procesos históricos, sociales. Desde el inicio de la década del 70 fue un proyecto de ilusión, fue un proyecto también de frustración, como culmina esa etapa con el golpe de Estado, pero que no deja de tener trascendencia y por eso agradezco la invitación a formar parte de este seminario de intervenir. Mi intervención va a tener un eje distinto al grueso que han dado la mayoría de los participantes. Como abogado voy a estar orientado hacia un análisis jurídico más que histórico, si bien evidentemente el contexto histórico me va a permitir establecer los parámetros de la discusión que pretendo establecer. Sobre todo quiero enfocar, para empezar, en una fecha que es no tan conocida, que es el 9 de septiembre de 1973. Una fecha no tan reconocida, más bien, conocida, está en el calendario, pero que ha sido opacada por el 11 de septiembre de 1973 y toda la vorágine que supuso el golpe de Estado. Recuerdo esta fecha, saco a colación esta fecha, el 9 de septiembre de 1973, porque ese día el presidente Salvador Allende se reúne con diversos actores de la vida política y social chilena para informarles sobre su intención de convocar el día 11 de septiembre en la mañana, 11 de septiembre del 73 en la mañana, a un plebiscito nacional que entre otras cosas iba a decidir un proyecto de reforma, de profunda reforma constitucional. Este plebiscito tenía por finalidad una salida institucional a la situación que se había generado. No quita mayor objetividad el relacionar que había efectivamente una grave crisis institucional provocada tanto por ciertos errores de manejo de la Unidad Popular, pero sobre todo por el boicot terrorista que había llevado tanto la derecha chilena como la derecha internacional, protagonizada por las transnacionales y el gobierno de Estados Unidos principalmente. Un boicot feroz que había cortado canales óptimos de realización del proyecto de la Unidad Popular, que era un proyecto, como se sabe, con características propias dentro del esquema de Guerra Fría, que tenía por finalidad, dentro de una óptica socialista, irse distinto a los caminos insurreccionales armados que habían sido parte de los proyectos de la década de 50, 60, en América Latina sobre todo. Era un proyecto que pretendía establecer dentro de la institucionalidad legal chilena un quiebre que abriera causas de emancipación en el más amplio de los sentidos. Y lo relaciono con la fecha porque se trata de un anteproyecto riquísimo que, lejos de formar parte de los anaqueles de la historia, un proyecto que se pudo haber dado, pero que no, entre los formaron parte de este anuncio del presidente Allende, o el preanuncio de lo que iba a ser el 11 de septiembre, estaban las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se lo señalan a la derecha y deciden ese mismo 9 de septiembre realizar el plebiscito 2 días después. Por lo tanto, es una convocatoria que nunca se realizó. ¿Cuál es la importancia de este proceso histórico? Bueno, es un proceso histórico relacionado con el anteproyecto de reforma constitucional que está contextualizado en el momento. Tiene por fin llevar a cabo el proyecto de la Unidad Popular a través de un gran proyecto de reforma, de una reforma de institucionalidad de gran calado, ¿ya? Pero es una reforma constitucional que también viene dado porque es con motivaciones propias, porque es un proyecto intermedio entre lo que es el derecho burgués y lo que es el derecho de lo que se conoce hoy día como el derecho socialista, que básicamente es el derecho que se dieron los países de la órbita soviética, además de Cuba, entre otros. Tiene por finalidad, en cuanto a distinción del derecho burgués, el romper con tres elementos esenciales.
la propiedad solamente en su campo de propiedad privada, por tanto sacarla de ese campo, una extensión sustancial y a través de mecanismos efectivos de justiciabilidad de derechos, y además una interpretación distinta de la interpretación formal. El desarrollo de la unidad popular había implicado en materia de la propiedad el romper con el concepto de propiedad privada que forma parte de la tradición todavía chilena a partir de un código civil que viene desde mediados del siglo XIX, que no ha sido casi modificado y en donde la propiedad privada es un elemento primordial, protagonista. Por lo tanto, forma parte de la tradición chilena. En romper este contexto, además de todo lo que significó en cuanto a conflictos sociopolíticos, conllevó a entender que la propiedad iba mucho más allá. Hoy día, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde 1948, no solamente hoy día, reconoce como derecho a la propiedad, no a la propiedad privada, a la propiedad. Y por lo tanto incluye aspectos que estaban como propósito de este anteproyecto, como son la propiedad social, es decir, la propiedad de todo el país, en materia de su riqueza, en materia de su potencialidad, no solamente riqueza material, sino que también intangible, intelectual. Y también la propiedad mixta, que era una posición intermedia entre la propiedad privada y la propiedad social. Eso sin impedir el reconocimiento de la propiedad privada. En cuanto al proceso de mayor extensión de los derechos, es importante acá la lectura que se puede hacer de la Capítulo de Derechos de la Constitución, porque es una Constitución que reconoce derechos sociales, pero también reconoce una amplia extensión de derechos. Leo rápidamente. La Constitución mantiene todos los derechos y garantías reconocidos hasta ahora, y además lo enriquece y refuerza con aquellos otros que el progreso de la conciencia mundial ha señalado. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, une elaboraciones posteriores con un mejor aseguramiento de la privacidad humana, especialmente en lo que mira a la vida íntima y a la del hogar, y el rechazo del empleo de medios de cualquier naturaleza capaces de alterar el equilibrio psíquico o el curso de los procesos y reacciones mentales. El Estado se obliga a crear y mantener condiciones objetivas apropiadas que permitan que estos derechos tengan una vigencia real. Acá hay un punto que me parece súper interesante de discusión y que implica este carácter previsor que yo he señalado de este proyecto. No solamente a nivel chileno, sino a nivel latinoamericano, a través de dos elementos esenciales: el control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad. Básicamente, en términos muy generales, el control de convencionalidad se refiere a que el control que se hace con relación a que el ejercicio de las autoridades, los actos de la autoridad, estén profundamente relacionados con los tratados internacionales de derechos humanos de los que cada país es parte. Esto que hoy día forma parte de la tradición jurídica latinoamericana y mundial, recién se instaura el año 2004 en el Sistema Regional de Derechos Humanos, bajo una prevención del entonces miembro del sistema interamericano, el mexicano Sergio García Ramírez, que se incluye como un punto indicativo de un caso en el 2004, y que se incluye como sentencia recién en un caso, paradójicamente contra Chile, el caso Palamar y Iribarne, que se resuelve en el 2008, y ya la sentencia tiene por finalidad comprender el control de convencionalidad. El Estado se le acusa de no aplicar el control de convencionalidad, por tanto de no respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En cuanto al bloque de constitucionalidad, básicamente también lo menciono como aquel bloque que está incorporado por los tratados internacionales de derechos humanos, por el contenido de derechos humanos de la propia Constitución y por el contenido de derechos humanos que tengan las normas secundarias. Recién en 1979 sería Perú el que incorporaría este bloque de constitucionalidad. Y ahí vendrían una serie de reformas. En Chile todavía no existe eso. Esperemos que se proyecte en una futura constitución dentro de este proceso constituyente actual. Y a nivel latinoamericano se ha reconocido como parte esencial de la característica de lo que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que está formado desde la Constitución de Brasil de 1988, pero también la Constitución colombiana vigente de 1991, la Constitución venezolana vigente de 1999, la ecuatoriana vigente de 2007,
la boliviana del 2008, la cubana vigente desde el año pasado, y otros textos constitucionales como son el que ya dije de Perú, el de Argentina, y el mexicano, sobre todo a propósito de las reformas del 2011. Estamos hablando de elementos de derechos que ese proyecto ya tenía y que hoy día forman parte del corpus latinoamericano. ¿Cómo se puede proyectar el constitucionalismo visionario del anteproyecto de reforma constitucional que es de la Unidad Popular? El proyecto que fue discutido por la Unidad Popular durante mucho tiempo y que formaba parte de la concreción constitucional de este prospecto, de lo que fue la Unidad Popular, ¿sí? Que hoy conmemoramos en este seminario en cuanto a su proyección. Tiene un elemento esencial si hoy día consideramos el contexto pandémico en la claridad de la perversión del modelo neoliberal y la necesidad de volver por lo menos a un estado de bienestar, al welfare state. Esta importancia es radical, sobre todo en el contexto actual chileno, a propósito de lo que fue los 17 años de dictadura, además de la imposición desde 1980 a sangre, fuego y fraude de la Constitución vigente, cuyas reformas no han tocado el modelo, un modelo neoliberal, un Estado neoliberal, lo que se llama Estado subsidiario, que deja al mercado todo lo que él no quiera, es decir, todo, y donde la educación, salud, vivienda, trabajo, entre otros derechos, pasan a ser una mercancía más. En la lectura del anteproyecto es interesante verificar que sus aportes son hoy día plenamente vigentes. Y a ver si me alcanza el tiempo para hacer estas lecturas. Por ejemplo, en lo que se refiere a deberes y derechos, es importante lo que pasa respecto al ADN identitario. Eso es lo primero que me interesa, más bien, más que deberes y derechos, al ADN identitario. Chile, desde la dictadura militar, es un país que se ausentó del esquema latinoamericano, se sale en su momento del pacto andino. Durante la dictadura ha estado fuera de los esquemas regionales como UNASUR, como Mercosur. Hoy día solamente un estado observador chileno, Chile de este esquema, el Banco del Sur y todos los proyectos bolivarianos, podríamos entender, Chile ha permanecido absolutamente fuera. Incluso durante los gobiernos socialdemócratas recientes. Señala el párrafo primero del señalado anteproyecto: la República de Chile es un Estado unitario de gobierno democrático y popular que se apoya en la fuerza creadora de los trabajadores, integra la comunidad latinoamericana y participa en la comunidad universal como un país libre, soberano y económicamente independiente. No voy a ir a un análisis, básicamente diré, esto es un faro para la necesaria vuelta al proyecto latinoamericanista del cual Chile nunca debe haber salido. La Unidad Popular tenía un afán latinoamericanista. Chile no ha tenido políticas públicas acorde con eso, y me parece que este elemento es esencial para comprender a partir de dónde Chile debe proyectarse como país, pero entendiendo su ADN latinoamericano. Ahora sí me voy a ir rápidamente a los derechos y deberes. El principal, no el único, quizás no el más importante, pero sí el principal por la coyuntura actual, es lo que se refiere al reconocimiento de lo que en Chile llamamos los pueblos originarios, que son básicamente los pueblos y etnias indígenas. Pueblo nación mapuche entre ellos. Y esto lo digo por el actual y lamentable estado del conflicto histórico que ha tenido el Estado chileno con el pueblo mapuche. Hoy día hay situaciones que en realidad son lamentables. Hasta al momento de grabar este video, estaba todavía lo de la huelga de hambre de los comuneros mapuches, entre ellos el Machi Celestino Córdoba, y un Estado absolutamente indolente, no solamente en políticas públicas, sino en su capacidad de responder, pese a que los propios organismos internacionales le han llamado al reconocimiento de los derechos. El proyecto de la Unidad Popular, rápidamente lo digo antes que se me acabe el tiempo, velaba por un Estado plurinacional. Quizás no en los términos que lo podamos entender hoy día, pero si lo leo en lo siguiente, se puede entender que sí iba hacia allá. Comillas, el Estado asegura al pueblo mapuche y demás grupos étnicos autóctonos el derecho a desarrollar su personalidad cultural y al uso y cultivo de su lengua materna. La isla de Pascua tendrá un representante propio en el Congreso. Chile hoy día es de los pocos países que no reconoce
a los pueblos originarios derechos como tal en la Constitución. Recién ahora el proceso constituyente es muy posible que tenga cuotas de los pueblos originarios como parte del proceso constituyente, pero es un tema que está por verse, por lo tanto a nivel constitucional es un tema de honda discusión, especialmente a la luz de lo que señalé, el grave conflicto del Estado chileno con el pueblo de la nación mapuche y con los demás pueblos originarios. Otro punto se refiere a lo que se llaman los derechos sociales. El derecho al trabajo es un derecho que está basado en lo que es el principio clásico del socialismo, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, como establecía el programa de Gotha. La crítica al programa de Gotha, perdón, que hizo Karl Marx a mediados del siglo XIX. El proyecto señalaba: todo ciudadano tiene derecho al trabajo, a elegir libremente la ocupación, empleo o actividad de acuerdo a su capacidad. Tiene derecho a una remuneración según la cantidad y realidad del trabajo que ejecute. La remuneración de las mujeres y jóvenes no tendrá discriminación. Y ahí otros derechos sustanciales, entre ellos los derechos amplios de libertad sindical, de formación de sindicatos que hoy día están reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, lo que se llama el sueldo, el mínimo vital, que es más allá del salario mínimo, es un salario acorde a la dignidad de la persona, y el reconocimiento amplio a lo que esto implica los derechos del trabajo. También relacionado es el tema de la seguridad social. Es una seguridad social que hoy día en Chile está absolutamente inexistente. Y eso se ve tanto por el tema de lo que es las jubilaciones, que están dejados al alero de la capitalización individual. Pero también este anteproyecto, lo leo muy rapidísimo, está relacionado con la vuelta al sentido social. Dice: la seguridad social es un servicio público, función exclusiva y primordial del Estado. La responsabilidad de su administración radica en las instituciones que crea la ley, la cual debe contemplar especialmente la participación directa de representantes de los trabajadores y otros sectores de la comunidad. Y más tarde se refiere a ámbitos como la solidaridad y la responsabilidad colectiva. Esto, como dije, es de vital importancia en un sistema social, sistema de seguridad social totalmente desmantelado en Chile. Otro punto se refiere a la educación, que también se ha mercantilizado en Chile. Es importante en su reconocimiento en este proyecto porque habla de una educación gratuita, en todos los ámbitos de la sociedad, y también en su objetivo primordial de despertar las capacidades de cada cual, orientándolas hacia la preparación del hombre, es decir, de la persona, para que desempeñe una función creadora en la sociedad, para que considere el trabajo como el más alto valor, para que exprese la voluntad de independencia nacional y conforme una visión crítica de la realidad. Otro derecho importante, de no menor trascendencia, es lo que se refiere a los derechos de la mujer. Parto del principio de que las compañeras han expresado de forma mucho mejor y con mejor detalle todo lo que significó el proceso del contexto de Guerra Fría, donde no existía necesariamente una valoración de los derechos de la mujer, donde la política incluso de los partidos tradicionales de izquierda se daba bajo la óptica del androcentrismo, es decir, desde la óptica de privilegios del hombre. Pero es importante recalcar que este proyecto también enfatiza en la igualdad de derechos entre hombre y mujer en todos los ámbitos. Es enfático, solamente lo voy a leer muy rápido, en lo que dice la participación, el plano de igualdad con relación al hombre en la familia, el trabajo y la participación en la vida social. Y la igualdad frente al hombre en cuanto a derechos en todos los dominios de la vida política, económica, cultural, social y familiar. Estos otros puntos van a seguir en discusión y son elementos de trascendencia en la proyección de la unidad popular en cuanto a su previsión constitucional. Estos elementos hoy día siguen vigentes, forman parte de la discusión. Son importantes faros para lo que es el proceso constituyente actual chileno, producto del estallido social del año pasado, pero que han sido parte de las demandas históricas de la sociedad chilena, sobre todo desde y después de la dictadura. Me parece importante retomar como un documento base este anteproyecto de reforma constitucional que permite reconocer la proyección vigente del proyecto de la Unidad Popular hoy en día. Muchas gracias. La chuma inconsciente, incapaz de tener opinión.
hablado, lo mal pensado, lo mal